Entonces, como íbamos contando, los tipos de impuestos existiendo progresivo y regresivo, lo que más, la carga fiscal, la gente que paga el sueldo del gobierno es la gente que menos tiene. De hecho, mientras más gana, menos porcentaje de su ingreso gasta en impuestos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a cualquier trabajador, dado este sistema? Disfrazarse de emprendedor. Es la única forma de poder ir avanzando. El coeficiente Gini es un coeficiente que se ha hecho donde mientras más cercano a cero es un país donde hay más igualdad de oportunidades y mientras más cercano a uno es más desigual. Entonces, si nos fijamos acá en el mapa, en África, hay varios lugares de África y de Medio Oriente que no tienen datos, pero se puede ver claramente que donde más igualdad hay es países nórdicos, algunos países de Europa, Suiza, y se ve que toda Latinoamérica unida es muy desigual. Acá tenemos grandes problemas de concentración de riqueza en algunos pocos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está medido el índice Gini antes y después de aplicarse los impuestos y transferencias. Entonces, antes de hacer los impuestos, si ustedes se fijan, todos los países tienen un Gini parecido, que es cercano como al 0,5. De hecho, podemos comparar a Chile con Alemania y el índice Gini de Chile antes y después de impuestos es prácticamente igual. En cambio, en un país como Alemania, después de aplicar los impuestos a la gente, el índice Gini baja. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que para que una sociedad sea más justa, la carga fiscal, o sea, esta balanza tiene que estar más equilibrada y ojalá que los impuestos progresivos o impuestos al capital son los que tienen que ser mayores. Eso es lo que nos dice acá. De hecho, todos los países más desarrollados, después de los impuestos, baja mucho el Gini. Y antes de los impuestos son reparecidos que a los países latinoamericanos, donde todos quedamos al final, antes y después de impuestos, si se fijan, toda Latinoamérica unida es el mismo Gini. Ahora vamos a explicar una magia que se llama el requerimiento fraccional. Entonces, supongamos que doña Clotilde quiere ahorrar, entonces ella va a dejar 1 millón de pesos en el banco, que van a ser ahorrados, ¿cierto? Y se van a guardar en el banco. Eso se llama coeficiente caja de reserva. Por ejemplo, un 10%. Nosotros acá vamos a hacer un ejemplo con un 10% del CC o coeficiente de caja. Entonces, si fuera un 10%, en el arca del 1 millón de pesos que tiene, el banco puede prestar 900.000. O sea, basta con que se quede con un 10% del dinero en arca y el otro 90% lo puede prestar. Entonces, ahora viene doña Florinda que quiere solicitar un préstamo. Entonces, este préstamo se lo va a dar el banco mediante una simple y fácil transferencia electrónica. Y ahora, ese préstamo, ¿qué es lo que nos dice? Que cuánto dinero le dé doña Florinda al banco, 900.000, ¿cierto? Entonces, el banco hace como que esos 900.000 puede prestar un 90%. Entonces, de esos 900.000 que doña Florinda le debe al banco, quedan 90.000 en caja y puede prestar 810.000.
Entonces va don Ramón y pide plata prestada. Entonces el banco que le dice, sí, te presto 810.000 y yo solamente me tengo que quedar con un 10%. O sea, se quedan solamente con 90. Se hace la transferencia y esto se transforma en un bucle infinito hasta que prestan toda la plata. Entonces, ese millón de pesos inicial que tenía el banco en la arca, luego de un ahorro que hizo doña Clotilde, se transforma en nada más ni nada menos que 10 millones de pesos en deuda. O sea, ¿qué es lo que acaba de hacer el banco? ¿Cuál es la magia que hizo? El efecto multiplicador del dinero. Entonces, el dinero, dependiendo del requerimiento fraccional o coeficiente de caja, cuál es el porcentaje, el banco multiplica el dinero. Este porcentaje, que en el ejemplo fue 10%, en, en verdad no es 10%, 10% debe ser en China. En la mayoría de los préstamos, el coeficiente de caja es 3,5, 4%. De hecho, ahora hay varios préstamos que los bancos pueden hacer con 0% de requerimiento fraccional. O sea, inventan el dinero. Entonces, estamos diciendo que los bancos hacen una magia e inventan el dinero. Sí, lo inventan. Pero ¿qué pasa? Entonces, si toda la gente que tiene dinero en el banco ahorrado va y lo pide al mismo tiempo, ¿el banco tiene ese dinero? ¿Lo tiene o no? No lo tiene. Entonces, pasa a hacerse lo que se llama el corralito. ¿Qué es lo que es el corralito? El gobierno, mediante un decreto, declara que nadie puede sacar su dinero del banco. Y listo. Entonces, como mediante un decreto nadie puede sacar el dinero del banco, nadie lo saca, po. Y lo pueden sacar, no, porque no existe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un salvataje bancario con el cual se salvan los bancos. De hecho, en Chile se hizo un salvataje en los años 80. Se salvaron los bancos, se les prestó plata y se les dijo que tenían que devolverla cuando pudieran. Y hasta el día de hoy no se ha devuelto, ya han pasado, no sé, 30, 40 años y todavía no devuelven el dinero. Ese dinero nunca se va a devolver. Entonces, por eso se dice ahora que hay una tremenda crisis mundial. ¿Qué es lo que pasa? La gente, en un momento, nosotros podemos decir que el gobierno salvó al banco. Entonces ahora los bancos, que ni siquiera han devuelto el dinero que se les pasó para salir de esa crisis, deberían por lo menos tener algunas medidas. Que sería no lo justo, no solamente sería que lo que se está hablando ahora, que hay préstamos que van a pasar en esta época de crisis por el tema de la pandemia, no solamente deberían dar unas 3 cuotas, pasarlas al final del periodo, sino que absolutamente condonarlas y empezar a devolver la plata que deben. Entonces, ¿de quién más nosotros vamos a pensar que en la historia del dinero, ya que pasamos unos pequeños conceptos clave que hay que tener en cuenta, como que es el crédito, que es el trueque, y sobre todo la magia del requerimiento fraccional? Entonces ahora nosotros vamos a ver una película y vamos a seguir la historia del dinero, cómo se ha dado en el siglo XX y XXI. Entonces, ya supimos qué es lo que haya pasado antes, pero esto nosotros lo vamos a ver como que fuera, se ha investigado como que fuera una escena del crimen. Entonces, yo cuando era chico, era fanático de Sherlock Holmes. ¿Y qué decía Sherlock Holmes siempre? Fíjate en los detalles. Agatha Christie, con
su célebre Hércules Poirot y Mrs. Marple, siempre ellos buscaban y decían, sigue el rastro del dinero. Así se resuelve un crimen. Y el tercer mejor detective, o cuarto mejor detective de la historia, que es Batman, decía, busca siempre quien se beneficia. Entonces nosotros siguiendo estos tres conceptos, fijándonos en detalle, siguiendo el rastro del dinero y buscando quién se beneficia, hemos hecho esta investigación. Antiguamente, aquí tenemos un matadero, ¿cierto? Un agricultor, una antigua fábrica de sombreros y un ferrocarril. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas industrias o empresas o corporaciones? Que antiguamente una corporación existía con un único propósito, que era el bien común. Esto fue así hasta los años 1860 en Estados Unidos, donde se aprobó la 14 enmienda, que ustedes la han visto, que decía: ningún Estado elaborará ni aplicará ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni deberá tampoco privar a persona alguna de la vida, de la libertad, ni de la propiedad sin el debido proceso legal, ni negará tampoco a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria que ofrecen las leyes. Entonces, a cualquier ciudadano o persona no podríamos restringir privilegios, ni privar de libertad ni de su propiedad. Y hay que protegerlo, eso es lo que decía la 14 enmienda. Entonces, lo que nos vendieron fue que, gracias a esa 14 enmienda, se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que la Southern Railway, una empresa de ferrocarriles, demandó al condado de Santa Clara en el año 1886. Porque ¿qué es lo que dijeron? Que ellos como corporación eran un ciudadano y que eran personas. Entonces, lo que decía y lo que alegaron en un juicio de su demanda fue que, como ellos son personas, acuérdense que ahora hay personas jurídicas, el Estado no los puede restringir de privilegios ni inmunidades, ni menos privar de libertad, ni privarlos de la propiedad. Y además deben protegerlos. Entonces lo que dijeron es que una corporación es una persona. ¿Y qué tipo de persona? Una persona jurídica. Entonces esta 14 enmienda, que fue pasada la guerra civil de Estados Unidos, pasa la guerra civil, viene la 14 enmienda, se supone que se había abolido la esclavitud, pero, sorpresa, al final todos salimos perdiendo, porque justo después de esto, de darle estos derechos a las personas, viene una compañía, una corporación, y dice que también son personas. Entonces, gracias, y después de este juicio, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, toda la alimentación del mundo son prácticamente 9 o 10 compañías, tienen toda la alimentación y todo lo que es insumos de aseo de los hogares. Todo esto son pocas compañías, que ustedes todas las conocen. Y estas grandes corporaciones son las que ahora tienen todo. Entonces, siguiente capítulo vamos a ver qué es el pánico de 1907.